En la sección de Vayetze que estamos leyendo esta semana, cuando llega esta para allá, hay una pregunta que se hace recurrente, que llama bastante la atención, que es el tema de que Jacob Avinu, nuestro patriarca por excelencia, Jacob Avinu, se casa con dos hermanas, Rachel y Lea, siendo que la Torá prohíbe casarse con dos hermanas. Así nos dice la Torá, que lo leímos hace poco tiempo, el sagrado día de Yom Kippur. Dice en la parashá que leemos en el sagrado día, Beisha el ajotá lo tikach litzor. Una persona no puede casarse con la esposa y con la hermana de la esposa. Claramente lo dice la Torá. Jacob Avinu, que representa el Emet, representa la veracidad de la Torá, ¿cómo puede ser que Jacob Avinu se haya casado con dos hermanas, Rachel y Lea? Esta respuesta la podemos contestar fácilmente, que era anterior a la entrega de la Torá, como tratan de contestar algunos jajamim. Es real, es verdad, pero en verdad estamos hablando de Jacob Avinu. Titen emet le Jacob, si podemos decir que había una persona de verdad, que representa la verdad, es Jacob Avinu. Podemos responder que era antes de la entrega de la Torá, donde todo estos temas de no casarse con dos hermanas es cuando la Torá fue entregada. Eso es fácil contestarlo, pero vamos a tratar, jajamim de generaciones, trataron de investigar este tema y llegaron a diferentes conclusiones. Este año vamos a dar algo maravilloso, una respuesta me parece impresionante sobre esta pregunta que nos llama muchísimo la atención. ¿Cómo puede ser que Jacob vino de vuelta, se casa con dos hermanas? Esa es la pregunta. Vamos a ingresar al tema en Parashá Vayetze. Cuando Jacob se sale, nosotros sabemos, de la tierra de Israel para casarse. Primero quería casarse con Rachel, termina casándose primero con Lea y después se casa con Rachel y tiene a las dos esposas. Dice la Torá, capítulo 30, Vaiskor Eloikim et Rachel. Así nos dice la Torá, Vaiskor Eloikim et Rachel. Claramente nos dice la Torá, Vaiskor Eloikim et Rachel, Vaishma aleyem Eloikim biftach rejamá. Hashem se acordó de Rachel. Se acordó de Rachel. Entonces Rashi explica qué significa que se acordó de Rachel. Vaiskor Eloikim, Hashem se acordó de Rachel. ¿Qué significa que Hashem se acordó de Rachel? Claramente el famoso Rashi dice, se acordó de Rachel, se acordó un acto heroico, un acto impresionante de nuestra matriarca Rachel. Y para eso, al final, después de mucho devenir, ya prácticamente entrado profundo en la historia, cómo iban naciendo las tribus, las 12 tribus, después de mucho tiempo, que tiene hijos Lea, y tiene hijos Zilpá, y tiene hijos Bilá, al final Hashem se acordó de Rachel. ¿Qué significa que Hashem se acordó de Rachel? Rashi lo trae, se acordó de un acto impresionante que hizo Rachel, y a raíz de ese acto impresionante que hizo Rachel, eso le jugó a favor para que tenga hijos. Una vez, ese fue el detonante, ese fue el enter para que Rachel tenga hijos. ¿Qué es lo que se acordó Hashem de Rachel? ¿Cuál fue el mérito? ¿Cuál fue el acto bueno de Rachel? Cuando hacemos actos buenos, Hashem trae bendiciones, como ya estamos acostumbrados a decir. Dice que Rachel tenía una virtud impresionante. Nosotros sabemos, y ahora hay que entrar directamente a la historia desde el principio. Jacob va a un lugar, Harán, y su suegro se llamaba Labán, y Jacob se enamora de Rachel y quería casarse por Rachel y está dispuesto a trabajar 7 años por Rachel, como sabemos nosotros. Y en el día de la boda, ¿qué sucedió? Nosotros sabemos,
en vez de casarse con Rachel, se casa con Lea. Todos lo sabemos a eso, se casa con la matriarca Lea. Al otro día le dice, me engañaste, me mentiste. Entonces se casa después con Rachel. Ahí está, que se casa con las dos hermanas. La pregunta es, ¿cómo es que se casa con Jacob, con Lea? Cuentan los Jajamim que en verdad Rachel y Jacob tenían un trato, tenían un código secreto. Un código secreto porque sabían que el padre, Labán, era muy pero muy embustero. Era muy embustero, muy mentiroso. Entonces, como Rachel dice, sabía que su papá era muy embustero, hizo un código, una sociedad entre Rachel y Jacob, un código secreto, porque sabía que de alguna manera u otra el padre se las iba a ingeniar para cambiar la situación. Entonces había un código secreto. ¿Cuál era el código secreto? Hoy la gente usa el código secreto para ir al banco, el password y los códigos para ingresar a lugares secretos. Entonces Jacob y Rachel hicieron un trato, un simanim, unas señales, como explican los Jajamim, que quedaron entre los dos en un acuerdo. ¿Cuál era el acuerdo? Tres cosas explican los Jajamim. La palabra Haná, Jalá. Entonces Rachel y Lea, Rachel y Jacob tenían que ponerse de acuerdo en esas tres palabras. La palabra Jalá, la que hacemos el pan en Shabbat. La palabra la nun de Nidá, que la mujer va a la mikve, cuando tiene que ir a la mikve. Y la Hei de Adlakat Nerot, el encendido de velas. Esas tres palabras, Jalá, Nidá y Adlakat Nerot, era el código secreto para saber que no estaban siendo engañados ni Rachel ni Jacob. ¿Qué hizo Rachel? Rachel hizo un acto impresionante. Le cedió, le brindó, le dio el código a su hermana Lea para que no pase vergüenza. Entonces en el día de la jupá no estaba Rachel, el día de la jupá, en el día del casamiento estaba Lea, por supuesto, tapada, como explican los Jajamim, que hubo un gran apagón, había oscuridad a la noche. Entonces le cedió el código secreto, le dijo Rachel a Lea, quiero estudiar algo contigo, algo que me enseñó Jacob, quiero estudiar, así le dijo, quiero enseñarte tres palabras importantísimas del pueblo de Israel: Jalá, Nidá y Adlakat Nerot. Esas tres cosas tenés que saberlas presentes. Si Jacob te pregunta, vos le tenés que decir esas tres cosas. Y así fue que Jacob le preguntó a Lea y consumó el acto con Lea. Al otro día era Lea, y es por eso que después pide casarse con su mujer amada, que era también Rachel. Pero entonces, dice Rashi, le cedió el código secreto. ¿Quién cede un código secreto hoy en día? Eso estuvo dispuesta Rachel a hacer por su hermana Lea. Y como dicen los Jajamim, profundizan más, el tema es mucho más profundo, porque si Lea se casa con Jacob, ella se iba a casar con Esab, con el malvado, dos hermanos, dos hermanas. Si Lea se casaba con Jacob, a ella, Rachel, le quedaba casarse con Esab o su descendiente, Hasbe Shalom. El acto de arrojo, el acto heroico de Rachel es impresionante. Y eso es lo que dice la Torá, Beiskor Eloikim et Rachel. Se acordó Hashem de Rachel. Beishma Leia Eloikim, Hashem escuchó y abrió su matriz. Perfecto. Pero vamos a profundizar más. Vamos a profundizar muchísimo más. Cuando dice Iskor Eloikim et Rachel, no en el acto en sí, no en el acto que estamos mencionando ahora, al principio de esta historia, de esta saga. Estamos hablando al final que Jacob se casa con Lea y tiene hijos con Lea y tiene hijos con la concubina también que había traído Lea, que se llama Zilpá, y tienes hijos con Bilá, que era la concubina de Rachel, y al final la Torá nombra las 12 tribus, cómo iban naciendo una después de otra, Isahar, Zebulún, Dan, Naftalí, Asher, todas las 12 tribus, cómo iban naciendo. Y después, de repente hay una historia, en la mitad de todos estos sucesos narrativos
de los nacimientos de todos los niños que forman las 12 tribus conformadas por las 4 matriarcas en este sentido, Rachel, Lea y la concubina que se llamaba Zilpá y Bilá, y al final con Rachel. Pero antes de tener hijos con Rachel, la Torá nos narra un episodio que aparentemente completamente diferente a lo que estamos hablando ahora. Vuelvo a repetir, una vez que se casan, la Torá empieza a narrar los nacimientos de cada una de nuestras matriarcas, y de repente la Torá cuenta una historia rarísima. En la mitad de los nacimientos, después se fija en el capítulo 30, la Torá cuenta una historia rarísima. ¿Cuál es la historia rarísima que cuenta? Cuenta la historia, acá cuenta, Vayele Reubén, el hijo de Lea, llamado Reubén, vino, estaba sembrando, estaba cosechando en el campo, y vino con los dudaim, el maíz de los dudaim, que en castellano se traduce las mandrágoras, viene con las mandrágoras. Entonces Rachel quería esas mandrágoras para ella, quería ese cultivo, esa plantación la quería para ella. ¿Por qué? Explican los Jajamim que esa plantación es un afrodisíaco, era un estimulante para tener hijos. Los dudaim, y uno se fija, también explican los Jajamim que la raíz de los dudaim tienen forma de persona, mandrágoras. Tiene forma, eso es un afrodisíaco, es un estimulante para tener hijos. Entonces Rachel quería hacerse de esta planta, que son los dudaim. Aparece Lea en escena y dice: no solamente me sacaste mi marido, sino que también querés sacar los dudaim de mi hijo, querés sacar la planta que mi hijo trajo del campo. Entonces después, recién después, no dijo nada. Rachel no dijo nada. Y después de esto, de esta historia, cuenta que Rachel agarró los dudaim, y ahí es ahí cuando queda embarazada. Una vez que Lea hace un trato con Rachel, le dijo: yo te voy a dar los dudaim de mi hijo, pero vamos a hacer que Jacob esté conmigo esa noche. Y ahí nace Isahar, y nace Zebulún, y después, dice ahí la Torá, Hashem se acordó de Rachel. Quiere decir, para ser más específico, ¿qué es lo que recordó Hashem? El maíz de los dudaim. ¿Qué tiene de especial? Dijimos que es una historia completamente caída no sé de dónde. Vuelvo a repetir, la Torá está narrando el nacimiento de las tribus. De repente cuenta una historia como salida no sé de dónde, y dice que Reubén fue y trajo una plantación, y Rachel se quería hacer de ese cultivo, de esa planta, y Lea le dice: no solamente me quisiste sacar mi marido, también me querés sacar esta planta. Y ese fue el detonante que nació Rachel. Hashem abrió la matriz y tuvo a Yosef Atzadik. Entonces, ¿qué tiene que ver esta historia? Esta historia es relevante, es tan relevante que en la mitad de todos los sucesos de los nacimientos aparece esta historia, y es esta historia el detonante para el nacimiento de Yosef Atzadik. ¿Qué tiene de especial esta historia? Eso es lo que debemos analizar, al punto tal que dice Beiscorelo: y después de esto Hashem se acordó de Rachel. Explican los Jajamim algo brillante, que claramente dice la Torá, que Lea le dice a Rachel: no solamente me sacaste a mi marido, sino también te querés hacer de esta planta de los dudaim. ¿Qué tendría que haber dicho Rachel? ¿Qué debería haber dicho cualquier persona normal? ¿De qué estás hablando? ¿Yo te saqué a tu marido? ¿No te acordás que yo te di las señales? Jalá, Nidá, Adlakán Nerot, que hablamos antes. Ahora yo vengo a sacarte a tu marido. ¡Qué poca memoria que tenés! Cualquier persona normal hubiera entrado en crisis. ¿Cómo ahora se te ocurre decir a vos que yo te estoy sacando algo? Si no fuera por mí, Jacob te hubiera sacado. Si vos ahora estás con Jacob, es porque yo te di las señales. Quiere decir que, como dicen los Jajamim, Rachel quedó callada. Y ahí es cuando Hashem se acordó de ella. Entonces, hay varios temas a analizar. Primero, el primer tema es
que en el día del casamiento de Jacob, que tendría que haberse casado con Rachel, se casa Jacob con Lea. ¿Por qué? Porque Rachel le dio las señales. Hay un segundo tema que trae la Torá acá. El segundo tema es que, lo trae acá claramente la Torá, que Rachel tenía, como dije antes, una concubina. Cada matriarca entró a la boda con una sierva, digamos, con otra mujer. Jacob se casó con la mujer y también tuvo hijos con la concubina. ¿Cómo se llamaba, como dijimos antes, la concubina de Rachel? Bilá. Y primero tiene hijos Jacob con Bilá. Y dice los Jajamim, un midrash precioso que lo dice acá la Torá. En un momento, en esta historia que estamos contando ahora, en este contexto, dice Rachel a Jacob Avinu: por favor, dame hijos. Si no me vas a dar hijos, me voy a morir. Prefiero la muerte. Una mujer sin hijos es preferible la muerte. Por favor, dame hijos. Entonces Jacob se encolerizó, Jacob se enojó y dijo: ¿acaso yo doy los hijos? Hashem da los hijos. Hacete filá. ¿Qué me te pedís a mí los hijos? No se habla así a una mujer sufriente. Jacob le dijo así: a mí, pedíate filá. Entonces dice: no, le dice Rachel, explica el midrash, no, tenés que actuar como tu papá. Yitzhak pidió por tu mamá, así dice la Torá, Vayater Yitzhak. Yitzhak rezó, y rezó estando su mujer presente. Vayater Yitzhak enoja Ishto. Rezó Yitzhak frente a su mujer. Que vemos que tu papá Yitzhak rezó por tu mamá. Entonces le dijo Jacob: no podés traer el caso de mi padre. Mi padre no tenía hijos. Yo ya tengo hijos de Lea y de las concubinas. No es lo mismo. Entonces le dice Rachel: aprende de tu abuelito. Aprende de tu abuelo Abraham Avinu. Abraham con Sará no podían tener hijos. Y Abraham pidió por Sará. Le dice Jacob Avinu: ¿pero qué hizo mi abuelo Abraham? Mi abuelo Abraham dijo, cuando no podía tener hijos con Sará, nosotros estudiamos, que le dijo que hay una sirvienta que se llama Agar. Entonces estuvo Abraham con Agar y tuvo un hijo. ¿Y qué tiene que ver esto con Sará? Dice ahí que Sará empezó a tener una envidia sana, una envidia positiva, y dijo: ¿cómo puede ser que esta mujer egipcia enseguida se relaciona con mi marido, con Abraham, y tiene hijos? Entonces empezó a crecer, a madurar, empezó a rever su vida, creció, los desafíos nos estimulan al crecimiento. Ese fue el caso de Sará y pudo tener hijos con Abraham Avinu. Lo mismo, te puedo dar ese consejo. Lo que te puedo aconsejar es: no puedo rezar por vos, le dijo, porque puedo hacer lo que hizo Abraham Avinu. Mi abuelito, ¿qué hizo? Mi abuelo le dio a Agar. Como dice, Nignesá Tzara Betojabai. Hay que entrar en problemas. Hasu Shalom. Esperemos no entrar en problemas. Pero los tzadikim, justamente en entrar en el embrollo, en entrar en el problema, los ayuda a crecer, los ayuda a elevarse. Entonces acá es lo mismo. Lo que yo te puedo aconsejar es que voy a ir con Bilá, con la concubina que vos trajiste al matrimonio, que vos trajiste al hogar. Entonces vos vas a tener un momento de desarrollo, vas a tener una oportunidad de crecimiento. Y es así que Jacob Avinu tiene hijos con Bilá, que es la concubina, que era la sirvienta de Rachel, que Rachel había traído al hogar. Y así se cumple lo que Abraham dijo: por intermedio de traer sufrimiento, entonces uno crece. Los desafíos y los sufrimientos nos ayudan a crecer. Pero vemos que esto no fue suficiente. Para Sará fue suficiente, pero para Rachel no fue suficiente. Hay una tercera cuestión. Está la cuestión de que Lea le dice a Rachel lo que dijimos antes: no solamente me sacás mi marido, sino querés sacar la planta que trajo Reubén, que trajo mi hijo. Es el tercer punto. Entonces, para hacer una conclusión, hay 3 puntos acá que activan la bendición de Rachel. ¿Cuáles son los 3 puntos? El primer punto, que Rachel se dio su código secreto, estando soltera.
El segundo punto es que estuvo dispuesta a que Jacob se aproxime, se relacione con Bilá, la concubina, la sirvienta concubina, como lo hizo Abraham Avinu. Pero, y el tercer punto, que Lea en la cara le dice, no solamente me sacaste mi marido, sino también querés sacar la planta. Y como dicen los jajamim, Rachel se cayó, se quedó callada, y eso fue el enter, esa fue la verajá de tener hijo a Yosef Atzadi. Porque hace falta los 3 puntos, y vemos que Sará, con el solamente traer, Nihnesat Sará le baitá, solamente con entrar el problema al hogar ya fue suficiente. Eso es lo que eso es porque hace falta los 3 puntos acá a consideración. El profeta, lo leemos en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, el profeta Jeremías, en Jeremías, el Haftará de Rosh Hashanah, del segundo día de Rosh Hashanah, el segundo día de Rosh Hashanah nos dice claramente el profeta Jeremías, Ko Amar Hashem. Vamos a explicar entonces la profundidad de la matriarca Rachel, la grandeza de la matriarca Rachel. Y dicen los jajamín, vamos a entrar ahora a estudiar Jeremías, que la Geulá, la redención, la salvación del pueblo de Israel viene justamente por los pedidos de Shammai en el cielo de Rachel Imenu, como es sabido de Rachel Imenu. Así dice Jeremías, Ko Amar Hashem, Kol Beramá Ishma, una voz en el cielo se escucha. Beji Tambrurim, un llanto amargo. Rachel me baja Albania. Rachel está llorando por sus hijos que estamos en el exilio. Rachel llora por nosotros y no quiere ser consolada. Entonces Hashem le dice, justamente por Rachel yo voy a hacer que los hijos de Israel vuelvan a su territorio, vuelvan a sus límites, vuelvan a su tierra. Es lo que dice acá. Hashem le dice, vamos a activar tu función. Y los hijos de Israel, tus hijos, los hijos de Rachel, van a volver a la tierra de Israel. ¿Qué tiene de especial el llanto, el ruego, el clamor en el cielo de Rachel Imenu? Que es más importante que Abraham, es más importante que Isaac, es más importante que Jacob, es más importante de todo. ¿Qué tiene de especial el llanto, el ruego, el clamor de Rachel? Tiene algo muy especial. Hashem mandó a los hijos de Israel, al pueblo de Israel al exilio, porque se enojó con el pueblo de Israel. Se enojó. Entonces Rachel en el cielo dice que Hashem, tenés que reprimir tu enojo, así como yo me pude controlar. Vos, Hashem, evidentemente tu control es más grande que el mío. Yo soy un ser humano creado por Hashem. Yo me controlé, tú también te tienes control. ¿Y cuándo me controlé? Me controlé que en vez tendría que haberme casado con el Tzadik, con Jacob Avinu. Me controlé y le di las señales a mi hermana Lea. Es un acto de control. Entonces vos también controlá tu ira y hacé volver al pueblo de Israel a la tierra de Israel y no te fijes en sus pecados. Hashem dijo, por Rachel le voy a hacer caso. ¿Qué vemos? Que el pueblo de Israel va a volver a la tierra de Israel, Bizrat Hashem, por el clamor, el ruego, como dice acá Jeremías, de Rachel Imenu. Rachel, vuelvo a repetir, llora en el cielo, dice que los hijos vuelvan a su lugar de origen, y Hashem dice, lo voy a conceder no en mérito de Abraham, no en mérito de Isaac, no en mérito de Jacob, sino en el mérito de Rachel Imenu. ¿Por qué? Porque ella pudo reprimir su acto natural, casarse con el tzadik. Y más profundo lo que estamos estudiando ahora, cuando vino Lea y le dijo, ¿acaso me querés sacar mi marido? Ella no dijo nada. Eso es más importante que lo primero. Entonces, Rachel nos enseña a controlar nuestra naturaleza. Y cuando controlamos nuestra naturaleza, hay bendiciones. Y dice Hashem, yo voy a traer la bendición, la salvación del pueblo de Israel en mérito de Rachel Imenu, que ella se pudo controlar.
No una vez, sino varias veces. ¿Por qué me estoy diciendo esto? Vamos, dicen los jajamí más profundo todavía. En el primer caso que estamos hablando, que ella estaba soltera y le da las señales a Lea: ¿querés casarte con Lea? ¿Querés casarte con Jacob? Casate con Jacob. Ella estaba soltera, no hay tanto problema ahí. El problema, como dicen los jajamim, es cuando uno ya está dentro del hogar y trae, como dice, los problemas al hogar. Entonces primero Jacob le dijo el consejo de Abraham Avinu: ¿querés tener hijos? Así como hizo Abraham con Sará, que trajo problema al hogar. Y trajo el problema al hogar y le dio a Bilá para que tenga hijos. Pero de Rachel se pretende algo mucho más grande. Hashem probó a Rachel y en esa prueba está encapsulada la salvación y la liberación del pueblo de Israel. En el tercer caso, Lea estaba conviviendo con Rachel y le dice: ¿me querés sacar mi marido? Y no dijo nada. Ya estaba dentro del hogar. Es mucho más difícil. En el primer caso es algo simple, digamos. Una mujer soltera, Rachel, le da los códigos al hermano: hace lo que vos quieras. Pero cuando Rachel ya estaba casada, ya estaba conviviendo con Jacob Avinu, ahí está la prueba fundamental, ahí está la prueba de oro. Y Rachel, pasando esta prueba, en realidad está trayendo redención al mundo. Entonces preguntamos al principio una pregunta que se hace siempre al llegar esta para allá, que leemos en Yom Kippur. Leemos acá en la Torá, en el capítulo 18 de Vaikra, decimos: Vishal Jotalo Tikaj, no te cases con una mujer y su hermana. Pero la Torá agrega una palabra, presten atención, qué brillante que está esto. La Torá agrega una palabra, litzror, dice la Torá, porque las vas a hacer sufrir, van a pelear. La Torá no quiere que nos peleemos. Entonces dice la Torá: ¿por qué no se puede? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo que uno no se puede casar con una mujer y su hermana? La Torá da un motivo. ¿Cuál es el motivo? Litzror, porque la vas a hacer sufrir, la vas a hacer pelear entre ellas. Haz de Shalom, que los hermanos se peleen. Todas las cosas feas pasan. Empezó el mundo así, Caín matando a Abel. Hashem no creó el mundo para la riña, para la briga. Hashem creó el mundo para el Shalom. ¿Qué mejor Shalom que entre hermanos? El Shalom empieza por casa, como siempre hablamos. La paz, el Shalom empieza por casa. Entonces, si vos te vas a casar con dos hermanas, va a haber peleas entre ellas, una envidia a la otra: ¿por qué a este le diste así? ¿Por qué no me diste a mí? ¿Por qué le diste a ella y no me diste a mí? Entonces la Torá evita eso, no te podés casar con dos hermanas. Dijo Jacob, fíjate qué impresionante que está esto. Eso es natural, pero Rachel y Lea no se pelean entre ellas, no hay la Torá da el motivo. La Torá da el motivo. ¿Sabés por qué no te podés casar con dos hermanas? Pues van a terminar peleando. Eso es gente normal. Pero Rachel y Lea están en un nivel tan grande que no hay peleas entre ellas. ¿Y cómo sabemos que no hay peleas entre ellas? Muy simple, lo dice la Torá, que Rachel estuvo dispuesta a ceder su bendición para dársela a Lea. No solamente cuando estaba soltera, sino cuando estaba casada. Incluso que estaba casada con Jacob, dice, no se quedó callada. ¿Cómo le dijo Lea de vuelta? No solamente me sacaste a mi marido, sino también me querés sacar la planta de mi hijo. Y no dijo nada. ¿Por qué no dijo nada? Porque acá nos estamos dando cuenta de que Rachel en su corazón albergaba solamente paz y alegría y altitud, y en ningún momento quería pelearse, porque estaba más allá de la pelea. Esa fuerza la conectamos con lo que dice Jeremías. Jeremías dice que ¿sabés por qué el mérito de quién va a venir la redención? El mérito del Shalom de Rachel. Que cuando la hermana le dijo: ¿me querés sacar mi marido?, no dijo nada. ¿Qué vemos? Que la redención viene cuando la persona es capaz de controlarse como se controló Rachel. Entonces, por eso hace falta los 3 episodios que narramos anteriormente. Primer episodio, cuando soltera Rachel le da las señales a su hermana Lea. No es suficiente. El segundo episodio, cuando Rachel le da a su sirvienta Bilá, como hizo Sará. Tampoco es suficiente.
Y recién en el tercer caso, cuando se ve vapuleada y cuando Lea le dice, ¿acaso me querés sacar a su marido? Ese fue el detonante de la bendición. Porque acá estamos dando cuenta de la paz que albergaba en la altitud y la grandeza de Rachel. Tal grandeza la preparó, Hashem preparó a Rachel para traer la redención. Como dice Jeremías, que la redención va a venir en mérito de Rachel y Menú, que le dio las señales y no albergaba conflicto en su corazón. Y así se responde la pregunta. Preguntamos al principio, ¿cómo puede ser que Jacob se casa con dos hermanas? Nos dice la Torá, no hay una prohibición de casarse con dos hermanas. Hay prohibición de casarse con dos hermanas cuando se van a pelear, así dice la Torá, capítulo 18, el versículo 18, y ya el ajotal lotikar, no te puedes casar con una esposa y la hermana, litzror, porque se van a terminar peleando. No es el caso de Rachel y Lea. Rachel y Lea están más allá sublimando la pelea. Por eso es que Jacob, ¿y dónde vemos que Jacob sabía eso? Porque vuelvo a repetir, Rachel le entrega las señales a su hermana. Entonces Jacob no tenía por qué sospechar de las peleas entre Rachel y Lea. Por supuesto que si la Torah lo dice, estamos hablando antes de la entrega de la Torah, evidentemente hoy está prohibido, no estamos en ese nivel. La persona tiene envidias y tiene conflictos y no hay que entrar en altercados, en conflictos, en peleas. Pero en forma brillante, Jajamín contesta en esta pregunta que nos hacemos todos los años para esta época para allá de Vayetze. Y Jacob se quería casar con Rachel, se termina casando con Lea y después se casa con Rachel de vuelta, dos hermanas, pero no hay peleas, no hay conflictos. Los hermanos, como se dice, tienen que estar en un aura de paz, de shalom. Eso es la cumbre de lo que estamos hablando ahora, Rachel y Lea. Rachel y Lea, no hay litzror, no hay pelea. Y como ve, la Torah nos cuenta que recién tuvo hijos. Rachel y Menú recién tuvo hijos cuando fue vapuleada. Cuando le dijeron, ¿acaso me querés sacar mi marido? Ella podría haber dicho, ¿qué marido? Si no fuera por mí no tendrías marido. Y no dijo así. De hecho que se quedó callada. De ahí viene la redención, como dice Jeremías. Si va a venir la redención, es en el mérito de seguir por el camino de Rachel y Menú, de quedarse callado a las ofensas y saber que uno tiene que trascender y estar en un nivel superior, no estar peleándose, ni que hablar menos con los hermanos, la fuente más simple y básica de la sociedad, como dice la Torah. El mundo empieza con Caín y Abel matándose, y la Torah sigue Esab y Jacob, todo peleas. Tenemos que aprender a redimir y a saber, y la salvación va a venir cuando la persona puede reprimir su enojo, puede controlarse y puede buscar siempre la paz, como encontramos en el caso de Jacob con Rachel y Lea, al punto tal que y entonces vemos que la Torah dice Veiskor Elohim et Rachel. Hashem se acordó de Rachel. ¿De qué se acordó? De la bondad de Rachel, de la paz de Rachel en el primer caso, en el segundo caso cuando lo da Bilá. Pero Rachel, el destino de Rachel era mucho más grande, es traer la redención. Para traer la redención tenía que ser más que Sará. Sará únicamente trajo a Agar y ya tuvo hijos, trajo problemas, pero acá el problema es mucho más grande. Fue vapuleada por su hermana y no dijo nada, buscó la paz, buscó el shalom. Hashem se acordó de ella y le trajo la bendición. De ahí nace Yosef HaTzadik, y no solamente nace Yosef HaTzadik, sino, como dice Jeremías, la redención va a venir por Rachel, que le dice a Hashem, yo me quedé callada, yo me controlé. Hashem también tiene que controlar su enojo y traer a los hijos del exilio directamente de vuelta a nuestra querida tierra de Israel.